Bien, mis hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y vamos a considerar los versículos 19 y 20 de este capítulo 1, teniendo en cuenta que desde el versículo 15 el apóstol tiene tres intenciones, tres motivos por los cuales orar a Dios. Esos motivos los vamos a encontrar cuando el apóstol dice aquí en el versículo 16, cuando dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, número 1, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. La iniciativa de Pablo es decir, yo estoy orando por ustedes por una razón, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, que la iglesia, ustedes puedan conocer al Señor, que tengan conocimiento de Él. El segundo aspecto por el cual el apóstol ora a Dios es para que sean alumbrados los ojos del entendimiento de los efesios. Es decir, la iglesia sea alumbrada en ese entendimiento y para que asimismo comprendan cuál es la esperanza a la que se ha llamado a la iglesia. Quizás muchos de nosotros no entendemos la razón ni el fundamento de lo cual fuimos llamados. Y el apóstol ora para que la iglesia tenga conocimiento de Dios y para que la iglesia entienda cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados, esperanza viva. Y lo tercero lo encontramos precisamente en el versículo 19, que la iglesia pueda comprender la supereminente grandeza del poder de Dios, la supereminente grandeza del poder de Dios. Así que el tema que estaremos considerando en la mañana de hoy, desde el versículo 19 al 20, es el poder manifestado en Cristo. El poder manifestado en Cristo. Y dice así la palabra del Señor, y leo en favor de ustedes. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? El tema de esta sección es que los creyentes conozcan la grandeza del poder de Dios. El poder de Dios revelado en la resurrección y exaltación de Cristo. El propósito, mostrar que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que lo exaltó a la gloria que le corresponde, también hoy opera en los creyentes. Y quisiera introducir este sermón de la siguiente manera. Vivimos en una era obsesionada con el poder, un poder político. Se obsesiona muchísimo con un poder militar, tener un poder económico, un poder tecnológico. Sin embargo, el apóstol Pablo dirige nuestra atención a un poder incomparable, un poder eterno, un poder soberano, un poder extraordinario. Es el poder de Dios manifestado en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 1, Pablo ora para que los creyentes no solo crean, sino que comprendan la magnitud de este poder. Es un poder que no es una idea abstracta, ni es algo histórico, sino que es algo visible y victorioso en Cristo Jesús. La pregunta que desarrolla nuestro sermón es: ¿cómo se manifiesta este poder? ¿Cómo es que se manifiesta este poder? Recuerde el título del sermón: el poder manifestado en Cristo. ¿Cómo se manifiesta este
poder. Como punto número 1 del sermón vamos a decir que es un poder manifestado en la iglesia. Y quisiera que pudiera considerar lo que nos dice el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Dunamis, para con nosotros. Es decir, un poder que está operando, un poder activo, un poder que está trabajando. ¿En quiénes? En nosotros, los que creemos, según la operación del poder. Kratos es esta expresión ahora de su fuerza. Entonces se nos presenta el poder, el dunamis, que está trabajando en nosotros, que está operando continuamente, pero al mismo tiempo se nos muestra el poder, la magnitud del que sustenta todas las cosas con este poder. Pablo no describe el poder de Dios en términos comunes, utiliza una expresión enfática, la supereminente grandeza. Esto comunica que sobrepasa toda medida humana. No es un poder limitado, no es algo circunstancial, mucho menos relativo. Es un poder que trasciende, es un poder excesivo, infinito. Este poder no admite comparación, no se puede medir con parámetros humanos, no puede ser reducido a experiencias emocionales, no depende si el contexto es favorable. Este poder que está en la iglesia no depende si las condiciones son adecuadas o son inadecuadas, porque no está supeditado a nada de esto. Sencillamente opera, trabaja, actúa independientemente del contexto, independientemente de la cultura, independientemente desde donde se esté. No importa. Es un poder que no admite ningún relativismo. Pablo quiere que el creyente comprenda la inmensidad del poder. Queridos hermanos, querida iglesia, Pablo quiere que ustedes y yo comprendamos que ese poder que levantó a Cristo de los muertos está en su iglesia. Ese poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba está con los creyentes, con cada creyente. Es un poder personal y al mismo tiempo racional, entendible, porque se ve, se puede observar. Este poder no es abstracto ni distante. El texto afirma que es para con nosotros este poder. Y entiéndase bien, no es que nosotros tengamos poder, no es así. Es el poder con nosotros, que es diferente. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En el versículo 13 se nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El hecho mismo de que el Espíritu Dios more ahora en nosotros indica que en nosotros está ese poder, el poder con nosotros, ese poder con nosotros, no que nosotros tengamos poder. Esto corrige errores comunes, ver el poder de Dios solo como algo cósmico o personal, buscar poder espiritual fuera de la obra consumada de Cristo. El poder que sostiene el universo mismo, ese mismo poder hace presencia en la iglesia, en la congregación de los justos, en la reunión de los santos, en los redimidos por la sangre del Cordero. Este poder hace presencia. Así que no se puede buscar en otra parte o en otro lugar, porque ese poder actúa y hace presencia en el lugar donde los creyentes están. Es un poder que se recibe mediante la fe. De hecho, el texto nos dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos.
Y eso nos pone en la perspectiva, y Pablo es claro, este es un poder que opera en aquellos que creen. No es activado por méritos humanos, obras religiosas o esfuerzos morales, no, sino por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe no crea el poder, sino que descansa en el poder ya disponible. Creer es apropiarse de lo que Dios ha provisto soberanamente. Y quiero que pensemos en la siguiente idea. Imagine una casa completamente cableada, conectada, una red eléctrica bien definida, quizás ubicados los tomacorrientes, los interruptores, alumbradores. Toda la conexión eléctrica está ahí, con la potencia disponible, con todo adecuado para que la parte eléctrica de la casa funcione. Sin embargo, mientras no se accione el interruptor, mientras no se dé apertura al paso de electricidad, una habitación permanece a oscuras. Ahora bien, el interruptor no produce electricidad, no la genera, no la crea, no la aumenta. Simplemente permite que el paso de energía eléctrica fluya y sea esparcida por toda la casa. Donde hay fe genuina, hay evidencia del poder de Dios en acción. Ese interruptor que los creyentes tienen es la fe. Es la fe genuina la que de una manera especial nos lleva a experimentar este poder. Ahora, ¿qué se necesita para tener una fe genuina? Se requiere creer en la obra de Cristo Jesús, que la confianza tuya y mía sea puesta en la obra del Calvario, porque allí fue donde nuestro Señor Jesucristo pagó la deuda que los pecadores teníamos con la justicia de Dios. Allí fue donde mis pecados fueron perdonados, tus pecados fueron perdonados. Fue allí donde el Señor canceló la deuda. Y mi fe debe estar puesta allí. Y si es así, entonces estamos hablando de una fe genuina. Esa fe genuina nos lleva a creer en la obra de Cristo Jesús. ¿Cómo llevar esto a la práctica? Se preguntarán. Bueno, si el poder que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo poder se encuentra en la iglesia, ese mismo poder hoy está en medio nuestro, ¿cómo esto lo puedo llevar a la práctica? Muy sencillo, amados hermanos. El capítulo 1 de Romanos, versículos 16 y 17 nos dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para traer los pecadores de muerte a vida. Y si ese poder está en medio de la iglesia, ¿cómo se puede llevar a la práctica? Pablo nos dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pero ¿cómo se aplica esto a la iglesia? Amados hermanos, cuando nosotros luchamos contra el pecado, es ahí donde este poder debe ser aplicado. Porque la voluntad de Dios para los suyos, la voluntad de Dios para cada creyente y la voluntad de Dios para la iglesia es que la iglesia sea santificada, es decir, que aborrezca toda forma de pecado. Así que este poder nos va a ayudar mucho en contra de la lucha con el pecado. Este poder nos ayuda para que los creyentes, la iglesia, pueda hacer uso de los medios de gracia. Es decir, que podamos llevar una vida de oración. Es decir, que podamos tener una vida de comunión con lectura de la palabra constante y permanente. Que podamos congregarnos, el reunirse, el estar aquí en comunión con los hermanos hace parte de esos medios de gracia. Igualmente, este poder lo usamos cuando estamos en diferentes pruebas, cuando estamos
en momentos difíciles este poder nos ayuda y también este poder actúa para llevar una vida de testimonio, porque todo esto está en línea con la voluntad de Dios. ¿Y qué significa esto, amados hermanos? Que este poder trabajará cuando está en línea de la voluntad del Señor. Quizás nosotros nos preguntamos, pero he orado por enfermos y no sanan. ¿Dónde está este poder del cual se está hablando aquí en la iglesia? Pues, amados hermanos, debo decir que aunque este poder es extraordinario, este poder no tiene límites, este poder es sobrenatural, este poder es glorioso, también es un poder soberano. Es un poder soberano. Actúa según la voluntad de aquel que tiene el poder. Este poder fue demostrado de manera suprema en la resurrección de Cristo y ahora opera en favor de la iglesia, pero es un poder soberano. Por tanto, la vida cristiana no depende de fortaleza humana, sino del poder divino que la sostiene. Este poder transforma y capacita al creyente para perseverar en su fe, para perseverar en llevar una vida de obediencia, pero es un poder que está en Dios, con la certeza de que Dios cumple eficazmente todo lo que ha determinado. Y quisiera ilustrarlo de la siguiente manera. Conocí dos parejas que una de ellas quería tener hijos. Hicieron todo el tratamiento posible, todo el tratamiento médico, exámenes de un lado y del otro para poder tener hijos. La otra pareja no quería tener más hijos e hicieron tratamientos para no tener hijos. Pero este poder actúa de una manera soberana, porque la pareja que hizo todo para tener hijos, hasta la fecha no han podido tener hijos. Pero la otra pareja que hizo lo posible para no tener hijos, él se hizo la vasectomía, ella se hizo la ligadura de trompas, mejor dicho, para que no hayan hijos, una vez más volvieron a quedar embarazados. Ese mismo poder es soberano y quisiéramos entenderlo así, cuando Él quiere, cuando a Él le place, cuando se quiere manifestar. En nuestros días hay muchos por ahí que viven dándole citas como si el Señor estuviese supeditado a la cita de ellos para hacer cosas. Gran noche de milagros, hoy culto de milagros, pero no tienen en cuenta que quien tiene el poder puede que no haya tales milagros, puede que no haya tales sanaciones y pueden tener toda la fe del mundo. Este mismo hombre quien escribe esta carta fue un hombre que luchó con una enfermedad, oraba por algunos y ellos sanaban, pero cuando oró por sí mismo solo hubo una respuesta: bástate en mi gracia. Y es que este poder, aunque no haya respuesta entre comillas de parte de Dios, este poder vamos sobre la plataforma de la gracia, nos ayuda a caminar y a vivir en la gracia de Dios. Este poder nos ayuda a bastarnos de la gracia del Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto del sermón en esta mañana. Número 2, este poder se manifiesta en la resurrección de Cristo. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese poder que actúa en la iglesia es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Y hemos dicho que está en la iglesia. El apóstol describe este poder como un poder activo, eficaz. Y Pablo va sumando aquí unos términos porque nos dice que es un poder inherente. Es el poder que está en Dios y en nadie más. Es un poder
poder en acción. Es un poder que actúa constantemente. Es un poder dominante. Es un poder superior a todas las cosas. No hay fuerza. No hay manera de resistirse. No hay manera de hacerle frente u oposición. No se trata de un poder potencial, sino de un poder en operación. El Dios omnipotente lo manifestó levantando a Jesucristo de los muertos, pero ese mismo poder está en usted. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que ese mismo poder que levanta a Cristo de los muertos esté en la iglesia? ¿Cómo puede ser que este mismo poder opere en usted? ¿Cómo es posible que la acción de Dios que levanta a su Hijo de la misma muerte ahora esté en usted? Extraordinario. El portento de levantar a Cristo de los muertos se hizo una vez y para siempre. Y lo glorioso es que este poder es la medida de su poder con respecto a nosotros los creyentes. Lo que ha hecho el Padre en su Hijo, también lo hará a través de nosotros, porque estamos unidos a Cristo Jesús. La unión del creyente con Cristo nos muestra que con Cristo fuimos bautizados en su muerte, fuimos resucitados juntamente con Él y hemos recibido vida nueva, y su destino es un destino glorioso. La resurrección del Señor y nuestra propia resurrección futura, pero ya fundamentalmente comenzada, son los pilares de la teología paulina. Esto es un pilar inamovible en nuestra vida de fe. La confianza radica en esos hechos. De hecho, el mismo apóstol dedica un capítulo entero para hablar de la resurrección, el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y ahora se nos dice que el hecho de que Cristo esté sentado a la diestra del Padre, de la misma manera el creyente está sentado junto a Él en los lugares celestiales, y todo esto por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo no fue una reanimación, sino una victoria absoluta sobre la muerte. Y quiero que esto no se les olvide. La resurrección hace que la muerte, como el último enemigo, haya sido derrotada. La resurrección hizo que el pecado, cuya paga es muerte, fuese cancelado. Y Satanás, quien tenía el imperio de la muerte, fue vencido. Y así como Cristo resucitó, usted un día resucitará para nunca más volver a morir. Pero ¿cómo se da este poder? Ese poder que levanta a Cristo de los muertos, donde se nos muestra la magna resurrección del Señor, en lo cual se sustenta nuestra fe. ¿Cómo ese poder ahora se hace palpable, visible, evidente en la iglesia del Señor Jesucristo? Pues muy bien, querida iglesia, por medio de la predicación del Evangelio, este poder se hace visible, palpable. Este poder es contundente, porque así como Cristo fue levantado de la muerte, así muchos de los que estamos aquí también fuimos traídos de muerte a vida. Así como Cristo fue levantado de la tumba, también nosotros, por este mismo mensaje y por este mismo poder, fuimos levantados de la condición en la cual nosotros estábamos. En el capítulo 2, versículo 1, se nos va a decir: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso significa que este poder nos trajo de muerte a vida. Este poder nos trajo de la misma muerte, nos trajo de la misma condición paupérrima y terrible en la cual nos encontrábamos. Este poder nos rescató de las fauces, de las garras de la muerte. Ahí vemos el poder actuando, el poder visible,
El hecho de que alguien se convierta al Evangelio es porque el poder de Dios está actuando. El hecho de que el poder de Dios esté obrando significa que Dios está operando, Dios está trabajando en la santificación de la iglesia, en la conversión de los pecadores. El poder de Dios está actuando. Pero el apóstol Pablo quizás nos llame la atención con una cita que la encontramos en Romanos capítulo 10, versículos 13 en adelante. Es una amonestación del apóstol cuando nos dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Ahí está. Hay que hacer un trabajo. Este poder nos da la fuerza, nos da el denuedo, nos da la valentía, nos da el arrojo para anunciar el Evangelio. Así que podemos concluir, amados hermanos, en este segundo punto de nuestro sermón, que este poder opera cuando se predica y se anuncia el glorioso mensaje del Evangelio. Cuando el Evangelio es anunciado, el poder de Dios está en acción. Cuando el mensaje del Evangelio es pregonado, el poder de Dios está activo y siempre va a estar activo. Por eso la amonestación del apóstol aquí es: ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo creerán si no han oído del nombre de Jesús? Ese es el llamado, mis hermanos. La tumba vacía es la proclamación divina de que el poder de Dios es superior a toda realidad creada. La resurrección confirma la deidad de Cristo. Cristo es Dios y esto garantiza nuestra justificación. Por este acto Dios nos declara justos, asegura nuestra redención futura, y el poder de que resucitó a Cristo es la evidencia y fundamento de la esperanza de nosotros como cristianos. Veamos en tercer y último aspecto, un poder manifestado en la exaltación a Cristo. Dice el versículo 20: el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Un poder manifestado en la exaltación de Cristo. La diestra de Dios expresa la bendición suprema de Dios. La diestra es estar en la bendición de Dios. La diestra de Dios es un lugar de autoridad suprema. No es solo un lugar de descanso, un lugar pasivo, no es así. Es una entronización real. El Salmo 110, versículo 1, nos dice el escritor de este salmo, probablemente David, nos dice estas palabras. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El hecho de que nuestro bendito y glorioso Salvador esté sentado a la diestra indica que su obra redentora ha sido consumada. Su autoridad es absoluta. Su reinado es actual y permanece para siempre.
El sentarse a la diestra de Dios es una imagen poderosa que comunica la posición que autoriza el poder que Cristo ocupa en la gloria celestial. ¿Cuál es el contexto? En la cultura judía, sentarse a la diestra del rey era, escúchese bien, un símbolo de honor, era un privilegio y era muestra de autoridad suprema. Tres cosas. Era un símbolo de honor, sentarse a la diestra es un símbolo de honor, es un privilegio y la muestra de una autoridad suprema. De manera similar, la posición de Cristo a la diestra de Dios indica un papel como soberano y juez, con plena autoridad sobre todo lo creado. El lugar celestial donde Cristo está sentado no es simplemente un espacio físico, sino un lugar que refleja la realidad espiritual de la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Este término también se refiere a la realidad de una nueva creación, donde Cristo ha llevado la humanidad a una nueva dimensión de existencia. El capítulo 14 de Juan nos dice: iré pues a preparar morada, un lugar, y ese lugar corresponde a la bendición de Dios que se describe como la diestra de Él, porque la diestra no es en sí estar a la mano derecha, es estar en ese lugar de privilegio con Él, la bendición de Él. Así que su ascensión y exaltación a los cielos no solo representan su victoria sobre el pecado y la muerte, sino también su autoridad sobre todas las fuerzas. Así que este poder que exalta a Cristo Jesús es sobre todo. Y nos dice el versículo 21, sobre todo principado, toda autoridad, todo poder, sobre todo ello está el Señor. En este sentido, la frase nos recuerda que aunque el mundo parece estar lleno de caos, confusión, hay una realidad mucho más grande. Cristo es en el tronco, gobernando desde los cielos. Además, esta imagen de Cristo sentado a la diestra de Dios tiene implicaciones para los creyentes. Efesios 2:6 nos dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Dice, nos hizo sentar con Él. Esto no solo nos muestra la exaltación de Cristo, sino también la posición de privilegio, la posición de honor y la posición de autoridad que tienen los creyentes. Por medio de su obra redentora, los creyentes han sido espiritualmente elevados con Cristo y participan de su victoria en forma activa y con toda autoridad. Y este hecho asegura que a pesar de que nuestras luchas terrenales son evidentes, estamos unidos a Cristo en una posición de honor ante Dios. Finalmente, la imagen de Cristo sentado a la diestra de Dios también subraya su rol como intercesor, como sumo sacerdote eterno. Cristo intercede por los creyentes ante el Padre, asegurando que sus oraciones sean aceptadas y que pueden acercarse con confianza al trono de la gracia. Esta realidad nos da un consuelo y una esperanza latente, sabiendo que no estamos solos en nuestra lucha, sino que tenemos de nuestro lado a nuestro bendito y glorioso Salvador, quien está sentado en un lugar de autoridad, intercediendo continuamente por nosotros. Los lugares celestiales se refieren a esa esfera espiritual donde Dios opera con autoridad soberana. Es el ámbito de la realidad celestial, no meramente un lugar físico donde Cristo fue resucitado y entronizado a la diestra del Padre, sino que indica también su exaltación suprema, poder y gobierno sobre todo lo creado. En esta esfera celestial, Cristo reina sobre todo principado, autoridad y poder. Para Pablo, los lugares celestiales destacan que la obra redentora de Cristo tiene dimensiones eternas y espirituales, y allí se afirma su victoria definitiva
y desde allí fluye el poder que está en favor de la iglesia y de los creyentes. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu poder, por el poder que nos ha sido dado a la iglesia, el poder que se manifiesta en Cristo Jesús, un poder que está con nosotros, que nos ayuda en los momentos de debilidad, que nos ayuda en los momentos de adversidad, que nos ayuda a luchar contra el pecado, que nos ayuda a vivir en los medios de gracia. Pero es un poder que se evidencia en la predicación. Es un poder que se evidencia, oh Dios, en la forma, la manera en que se expone el Evangelio. Si el Evangelio es predicado, si el Evangelio es anunciado, entonces el poder estará en operación, Señor. Y va a estar siempre en operación, porque nunca faltará quien esté predicando, quien esté enseñando, quien esté pregonando. Gracias, Señor, porque este mismo poder resucitó a Cristo de los muertos y este mismo poder lo exaltó a la gloria. Muchas gracias, Señor, amado mío, Rey mío, Señor mío. Gracias por tu poder. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y los ayude en todo.